Buenas tardes, compañeros, compañeras, director de curso de indicadores sociales. Mi nombre es John Vargas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del pregrado de Sociología. El día de hoy buscamos hacerle una entrevista a Mireya, la cual es referente de la política pública de discapacidad. Y pues Mireya, coméntanos un poco más de ti. Claro que sí, muchas Claro que gracias sí, John por la muchas gracias invitación. John por la invitación. Mi nombre es Sandra Mireya Becerra Quirós, soy fisioterapeuta de pregrado, tengo una maestría en musicoterapia. En estos momentos hago parte del equipo de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, que para este periodo de gobierno está puesta en la Secretaría de Educación del Distrito. También pues soy docente de la Universidad del Rosario y soy musicoterapeuta del Policlínico del Olaya. Mireya, ¿cómo la política pública ha contribuido con el desarrollo territorial de Bogotá? Bueno, la consolidación de la política pública, este documento importante de movilización de la población con discapacidad, incluidos pues personas con discapacidad y cuidadores de Bogotá, ha incidido mucho en el mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad, porque ha permitido centralizar todas las actividades, todos los planes y proyectos que se tienen para la población con discapacidad, lo que ha permitido de verdad que se organicen las acciones y se puedan distribuir territorialmente de la mejor manera. Pienso que la política pública hace que la ciudadanía se empodere y que pueda exigir sus derechos a partir de la construcción real de participación. ¿Cómo con la política pública de discapacidad las personas pueden contar con ingresos suficientes para su dignidad? Bueno, la política pública distrital de discapacidad contempla cuatro dimensiones importantes. Se organizó así desde que se estructuró, que fue en el año 2007. Estas dimensiones están constituidas en primera, el desarrollo de capacidades y oportunidades, la segunda en la ciudadanía activa, la tercera en la cultural simbólica y por último el entorno, territorio y medio ambiente. La primera, que es el desarrollo de capacidades y oportunidades, permite organizar todas las acciones y las respuestas que tienen las entidades para poder dar la garantía en las necesidades básicas que debe tener un ser humano para poder existir. Entonces está puesta la salud en esta dimensión, está puesta la educación, la vivienda, la productividad, y el bienestar de la población. Entonces, lo que quiso organizar la política es que en esta primera dimensión los recursos fueran muy fuertes para que asimismo se pudieran implementar y desarrollar todas las capacidades y habilidades de la población con discapacidad. Y ya estaríamos hablando de las otras tres dimensiones, la cultural simbólica, en el que se desarrolla el arte, la cultura, todos los talentos que tienen las personas con discapacidad, la ciudadanía activa como el posicionamiento de la participación simbólica de la población y no tanto y también de la población y también de las instituciones que tienen un papel importante dentro de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y pues obviamente el entorno, territorio y medio ambiente, que es el que permite que las personas se movilicen en una ciudad amigable, ¿cierto? Entonces, para eso se tienen que construir muchas acciones que puedan garantizar todos los derechos. ¿Qué criterios consideran los funcionarios y las instituciones para garantizar y promocionar la educación como aspecto fundamental que genera unas competencias y cualificación en el espacio laboral? Pues, a ver, yo pienso que para llegar al espacio laboral, como tú lo dices, sí tiene que consolidarse el derecho a la educación como un eje fundamental que permita llegar a ser competitivos en una sociedad.
Entonces, los criterios que se pueden manejar desde las entidades es primero dar la garantía del derecho, ¿no? Dar la garantía de las personas con discapacidad significa que las instituciones que hacen, que brindan los servicios de educación básica, primaria, de la educación superior, pues tienen que dar los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Entonces estamos hablando del sinnúmero de ajustes que requieren las personas desde su sector de la discapacidad al que pertenecen, a la discapacidad auditiva, a la discapacidad sordoceguera, a la discapacidad física, a la discapacidad visual, a la psicosocial, que esa es una de las discapacidades en las que los ajustes razonables no se han podido consolidar de una manera transversal para todos, porque se entiende que la discapacidad psicosocial tiene unas características muy individuales que presenta la población. Entonces, dentro de los criterios es primero la garantía, segundo, en el marco de la garantía, pues el ajuste razonable que se le debe dar a la población con discapacidad. Y pues en ese marco la política pública pues es muy incidente, porque ahí es donde están puestos los recursos que manejan las entidades públicas para la población con discapacidad. Ahí es también importante el trabajo con las entidades privadas que pueden también ser protagonistas dentro de esta garantía de derecho a la educación para que transite hacia la inclusión laboral. ¿Qué herramientas se implementa para reconocer y analizar la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso económico de la población con discapacidad por parte de la política pública? Bueno, la política pública en ese sentido de indicadores de pobreza, pues no se tiene consolidado un instrumento como tal. Ahorita estamos en el proceso de reformulación de política, y en ese proceso de reformulación de política se identificó algo muy importante, y es que la política no tenía unos indicadores concretos, ¿cierto? Entonces esos indicadores pues son los que nos permiten medir cuál es el antes y el después de una ejecución de política. Entonces, ahorita en estos momentos sí se está consultando, se está pidiendo pues tanto a la comunidad como a las instituciones, a la academia, que se vinculen para organizar y cimentar unos indicadores que puedan dar respuesta hacia todos los índices, por ejemplo, de pobreza que se tienen, ¿no? Pero pues la política pública en estos momentos, yo te puedo decir que en 10 años que llevamos de ejecución, pues no tendría respuesta frente a eso. ¿Qué consideraciones se están contemplando en la reformulación de la política pública de discapacidad para que se generen adecuadamente los principios de equidad e igualdad, sobre todo en las poblaciones más vulnerables como lo es la discapacidad múltiple y la sordoceguera? Y la sordoceguera, claro. Pues uno de esos fue el que te acabé de decir ahorita, ¿no? La consolidación de los indicadores, pero también que se pudiera tener un plan de acción a largo plazo, que no sea un plan de acción que se vincule solo y que se implemente solo por el periodo de gobierno en el que se llega a implementar política. Lo que ha pasado ahorita eso, y es alguna de las dificultades que ha tenido, y que por lo menos se va a arrancar con eso en la reformulación, un plan de acción a largo plazo para la población con discapacidad. Ahorita también en estos momentos se están ejecutando una fase de agenda pública en la que la población se ha podido dar cuenta de lo que resultó de esos saldos que dejaron de esos saldos que dejó la política pública, y cómo se pueden proyectar hacia mejorar ese documento que permita la garantía, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Entonces, sí se ha hablado de la necesidad de fortalecer acciones para la discapacidad múltiple, para las personas sordociegas, para también un capítulo también especial para la ruralidad, porque se entiende que el enfoque territorial también es muy importante para ahorita la reformulación de política pública. Entonces,
sí es necesario también que la misma población ahorita en estos momentos se movilice frente a qué es lo que hace falta para la población con discapacidad en la política. Entonces, pues sí, se van a reformular muchos de los enfoques, de los principios también, y se van a consolidar unos hitos que son importantes para que de verdad toda la población con discapacidad, entendiendo que somos también diversos dentro de nuestra población por los diferentes sectores que son los que acompañan la discapacidad, entonces puedan ser garantes de sus derechos. Muchas gracias, Mireya, por tu disposición a la entrevista, por aportar a mi aprendizaje académico. Bueno, no, muchos éxitos a ti, John, y qué bueno que están ahorita, pues en estos momentos explorando lo que es la discapacidad. Bogotá ha tenido muchos avances en cuanto a la ejecución e implementación de política pública, ya llevamos 12 años, entonces sí nos parece muy importante que la academia, que estudiantes como tú puedan estar pues bien interesados en todo lo que pasa con la discapacidad en Bogotá. Muchas gracias.